Hola, ¿cómo están? Nuestro tema de hoy es el neoliberalismo. Así que, como de costumbre, si me permiten, voy a compartir pantalla y empezamos, como de costumbre, la lectura de nuestro tema de hoy. Estamos hablando del neoliberalismo no en general, sino en la política social. ¿Qué significó el neoliberalismo en las políticas sociales del mundo? Y por supuesto del Perú también. En 1947, Friedrich von Hayek, en aquella época muy conocido filósofo, convocó a un grupo de adversarios del estado del bienestar y del New Deal norteamericano. Ya hemos explicado en otras clases qué significó el estado del bienestar y qué fue el New Deal norteamericano. Y 1947, recordemos, era el año en que apenas habían pasado 24 meses del fin de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, este grupo de intelectuales de aquella época, todos conservadores, fueron reunidos por von Hayek en una pequeña ciudad suiza que se llamaba Mont-Pelerin, que se llama Mont-Pelerin. Entre los asistentes estaban gente muy conocida de aquella época: Maurice Allais, Milton Friedman, Walter Lippmann, que no era exactamente un neoliberal, sino al contrario, era más bien un hombre muy progresista, Salvador de Madariaga, el economista liberal Ludwig von Mises, de la escuela austríaca, Michael Polanyi, no Karl Polanyi, no confundir, este es otro Polanyi, Michael Polanyi, Karl Popper, también por aquella época un filósofo muy popular, y otros. En aquel encuentro se formó la Sociedad de Mont-Pelerin, cuyo objetivo era combatir el keynesianismo y las medidas de solidaridad social que prevalecían después de la Segunda Guerra Mundial y preparar los fundamentos teóricos de otro tipo de capitalismo que estuviese liberado de cualquier regulación. Friedrich August von Hayek era un profesor austríaco de la London School of Economics, el mismo centro académico en que enseñaba John Maynard Keynes. Y hemos explicado también quién era y qué significó Keynes para el estado del bienestar. Y von Hayek había publicado en 1944 un folleto que se hizo famoso, que se llamó Camino a la Servidumbre, en el cual denunciaba las trabas que, según él, ponía el Estado al libre funcionamiento del mercado. Según von Hayek, el sistema de seguridad social generaría una situación en que todos los ciudadanos iban a depender del Estado, acabando con su libertad individual y convirtiéndolos en siervos de la burocracia. Von Hayek se oponía entonces a la planificación estatal, argumentando que daría poder excesivo a los funcionarios planificadores, quienes al final acabarían decidiendo en vez de los ciudadanos. Las obras más importantes de von Hayek son Teoría monetaria y el ciclo económico, escrita en 1929, Precios y producción, 1931, Teoría pura del capital, 1941, la ya citada Camino a la servidumbre, de 1944, y Individualismo y orden económico, publicado en 1948. Bueno, pasaron los años y en 1976, con ocasión de la celebración del bicentenario de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, se organizó la Comisión Trilateral. Se llamó Comisión Trilateral porque reunía a Japón, Estados Unidos y la Europa Occidental. Esta comisión trilateral fue auspiciada por David Rockefeller
Y su objetivo era unir al capitalismo frente al comunismo. La Comisión Trilateral publicó su informe La gobernabilidad de las democracias. La parte norteamericana fue escrita por Samuel Huntington, consultor de la Casa Blanca sobre la guerra de Vietnam, quien sería conocido mundialmente años después por su bestseller El choque de civilizaciones. Huntington planteó que había un desafío general a los sistemas existentes de autoridad pública y privada en la familia, la universidad, los negocios, las asociaciones, la política, la burocracia gubernamental y los servicios militares. Dijo que había un exceso de democracia y que era necesario poner límites a la extensión de la democracia política. Ese mismo año, en 1976, se otorgó el Premio Nobel de Economía a Milton Friedman. Friedman era profesor de la Universidad de Chicago y, por supuesto, como ya se sabe, claro partidario de la irrestricta libertad económica. Las obras más conocidas de Milton Friedman son Metodología de la Economía Positiva, Historia Monetaria de los Estados Unidos, Ensayos sobre Economía Positiva, Ensayos sobre la brecha inflacionaria, Marco monetario y fiscal para la estabilidad económica, Capitalismo y libertad, y en el campo de la política social, un folleto que se llama Libertad de elegir, escrito con su esposa. Friedman propuso muchas cosas. Propuso que la enseñanza superior sea seguida solo por el que esté dispuesto a pagarla. Si no tienes plata, no tienes por qué ir a la enseñanza superior. Planteó que los alumnos accedan a créditos financiados por empresas privadas, pero esos tendrían que pagarlos luego que terminen la universidad. Y tenían que comprometerse a que su renta futura sea descontada para pagar lo que habían estudiado. Entonces, claramente Friedman no estaba de acuerdo con que el Estado financiase de ninguna manera la educación superior, sino solamente la educación básica. Y en cuanto a los pobres, propuso transferencias directas de dinero a los que estén bajo el nivel mínimo en que se fije la base impositiva, con lo que se garantizaría una mejor distribución de los impuestos y se disminuiría radicalmente la burocracia. Y por aquellos años, luego de dar un sangriento golpe de Estado, en 1973, un general chileno llamado Augusto Pinochet fue el que por primera vez aplicó en Chile las teorías de la escuela de Chicago. Y los llamados Chicago Boys fueron los asesores de Pinochet en 1973. Bueno, las fuerzas opuestas al estado del bienestar se movilizaron, financiados entonces por el capital especulador, cuando el señor Carter fue elegido presidente de los Estados Unidos. Y facilitaron la victoria de Margaret Thatcher en Inglaterra en 1979 y de Ronald Reagan en los Estados Unidos en 1980. Elegida primera ministra de Inglaterra en 1979, Thatcher limitó la emisión de masa monetaria, elevó las tasas de interés, redujo los impuestos a los ingresos más altos, abolió los controles sobre las entradas y salidas del capital, aplastó de mala manera las huelgas de los mineros, promulgó una legislación antisindical y redujo los gastos sociales. Es decir, prácticamente destruyó los sindicatos tradicionales ingleses, que eran muy poderosos. Y lanzó un amplísimo programa de privatizaciones en la industria básica, el acero, la electricidad, el petróleo y la distribución de agua. Pasaron los años
y en 1990 John Williamson hizo la primera formulación de lo que se llamó el Consenso de Washington. Williamson entendía por Consenso de Washington lo que Washington quiere decir cuando se refiere a reformas de las políticas económicas. Para Williamson, Washington significaba el complejo político, económico, intelectual, es decir, el FMI y el Banco Mundial, el Congreso de los Estados Unidos, la Reserva Federal, altos cargos de la administración pública norteamericana y grupos de expertos. Según Williamson, la pretensión de ir hacia una sociedad más justa había producido impuestos altos, sindicatos poderosos y un aplastante sector público. Los incentivos a las empresas eran débiles, el empresariado no podía reestructurar sus negocios e incrementar la eficiencia, y el sector público impedía la expansión del sector privado. El lento crecimiento económico era causado por el incremento de la igualdad, según Williamson. En consecuencia, había que limitar al Estado y ampliar el mercado. El sector público debía ser disciplinado y el sector privado debería ser libre. El colectivismo debía ser desalentado, a la vez que era necesario premiar la iniciativa individual. Se optó por los individuos, no por la solidaridad. Había que aplicar menos impuestos directos, darles menos poder a los sindicatos y poner énfasis sobre la iniciativa personal y las empresas. En resumen, se planteaba que el crecimiento dependía de la lógica del modelo de Wall Street, es decir, de la bolsa. Los agentes de bolsa y los inversores especulativos se convertían en la locomotora de la economía, así como antes lo habían sido los comerciantes y los productores industriales capitalistas o los prestamistas financieros. El denominado Consenso de Washington se transformó entonces en el paradigma económico único, lo que se llamó el pensamiento único. Y el consenso fue compartido por los demócratas de William Jefferson Clinton, conocido también como Bill Clinton, el presidente de los Estados Unidos, cuando este fue elegido para el periodo 1993-2001, y los republicanos de Newton Leroy Gingrich, vocero de la oposición republicana en el Congreso. La Casa Blanca y el Congreso sugirieron políticas públicas para controlar la inflación y aumentar el ahorro, mientras los mercados financieros se comprometían a relanzar el crecimiento económico. Bueno, los mandamientos o la carta de directivas del Consenso de Washington ya la conocemos. Mantener el equilibrio del presupuesto, generar libre cambio, mercados flexibles, especialmente para los trabajadores, acababa la estabilidad laboral y política monetaria estricta, es decir, no emitir moneda. Para una política de ese tipo, los mercados financieros son una pieza central del éxito económico. Cuando la nueva política trascendió a los organismos multilaterales, es decir, al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en el caso interamericano fue también el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, se planteó para los países deudores el denominado decálogo del Consenso de Washington. Los puntos del decálogo, entre los cuales estaban la privatización de las empresas públicas, una mayor apertura a la inversión extranjera, una desregulación de todo, etcétera, etcétera, fueron aplicados a través de los programas de estabilización económica y ajuste estructural. La flexibilización del trabajo fue obtenida por los capitalistas mediante la tercerización de la producción y los servicios. Aparecieron los servicios,
para lo cual se formaron empresas que venden fuerza de trabajo a otras empresas, deteriorando o anulando los derechos sociales que los trabajadores obtuvieron durante las décadas anteriores. La tendencia fue anular o neutralizar los derechos como el seguro social, las pensiones o el seguro médico. Bueno, todo se privatizó, como ya sabemos del sobre. Todo eso, todas esas políticas fueron aplicadas y la economía de mercado se extendió prácticamente a todo el planeta. Pero las ideas del neoliberalismo económico y los programas de privatización neoliberal tocaron sus límites. Cuando la crisis financiera mexicana de 1995 fue seguida de la crisis rusa y de la crisis asiática en 1997. Cuando Clinton derogó la ley Glass-Steagall, que era una ley que prohibía que los bancos de depósitos fuesen también bancos de inversión, a partir de ese momento los bancos pudieron usar el dinero de los depositantes para sus propios negocios, sin ningún control. Se prestaban a sí mismos, a ellos mismos. Entonces Wall Street se convirtió en la locomotora de la revolución mundial y de la reactivación, de la revolución económica mundial, en términos capitalistas, y de la reactivación mundial. Porque hasta entonces el capitalismo estaba en recesión. Desregulados, sin control, los banqueros se lanzaron a la absorción de los activos mundiales que los estados estaban vendiendo. Y así se hicieron dueños de una gigantesca fortuna, compuesta de yacimientos petrolíferos, minas, empresas de comunicaciones, generadoras de energía. Todo eso se llamó globalización. Estados Unidos se desindustrializó y se transformó en una economía financiera, tercerizada y de servicios. Y, como hemos dicho, se produjo la flexibilización del empleo. En el año 2003, la Reserva Federal, liderada por el señor Greenspan, bajó los tipos de interés, que eran 6% en 2001 a 1%. Es decir, dinero regalado. Ese dinero barato fue aprovechado para comprar masivamente viviendas en Estados Unidos, para que los bancos compren esas viviendas y para que otorguen crédito a quien quiera comprar su casa, incluso sin garantía. El presidente Bush y Alan Greenspan informaron a los norteamericanos que no había dinero para financiar la seguridad social ni Medicare, el programa social más importante del gobierno federal, simultáneamente. Entonces, no había plata para la seguridad social, pero sí había plata para que los bancos vendan, incluso sin garantías, masivamente viviendas a quienes quieran comprarlas, aunque no tuviesen empleo. Entonces, todo eso determinó y desencadenó la crisis del 2008. En 2008 estalló la crisis de los préstamos inmobiliarios, que en realidad había sido una gran estafa de los especuladores que aprovecharon la desregulación. La crisis se declaró en los Estados Unidos y después pasó a Europa. Al estallar el modelo Wall Street, que convertía la bolsa en la locomotora de la economía capitalista, y cuando los estados salvaron a los bancos con dinero de los contribuyentes, Estados Unidos quedó más endeudado que nunca y los estados europeos quedaron con enormes déficits. Y entonces los nuevos poderes emergentes empezaron a surgir. Eran en esa época China, India y Brasil, mientras el dólar norteamericano seguía perdiendo terreno. Después Brasil entró en crisis y la India y China mantuvieron su crecimiento. Viviane Forrester
publicó por aquella época su libro de protesta El horror económico, en el que denuncia que en el mundo existían grandes sectores de trabajadores europeos con derechos que sobraban en un modelo hecho para la sobreexplotación del trabajo. Y los líderes políticos del neoliberalismo empezaron a ser cuestionados, porque cometieron crímenes de Estado, fueron corruptos, e incluso algunos tuvieron que fugar de los países que gobernaron. Esa lista negra de la corrupción estaba compuesta por Augusto Pinochet en Chile, Carlos Salinas de Gortari en México, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Gonzalo Sánchez de Lozada, que tuvo que fugar de Bolivia, Carlos Saúl Menem, que fue enjuiciado en Argentina y también tuvo que irse a Argentina, Fernando Collor de Mello, que cayó debido a una sublevación ciudadana en Brasil, y Alberto Fujimori, que tuvo que fugarse al Asia. Y así acabó la época del neoliberalismo duro en América Latina. Y en Estados Unidos, Europa y América Latina se dieron formas distintas, pero cada vez más decididas, de intervención del Estado en la economía para hacer frente a la emergencia o como política de Estado. Los tiempos del consenso neoliberal quedaron en el pasado. En 1998, Amartya Sen, economista crítico de las políticas y los conceptos promovidos por el Banco Mundial, obtuvo el Premio Nobel de Economía. En el año 2001 se concedió el Premio Nobel de Economía a Joseph Stiglitz, gran crítico del neoliberalismo económico. Paul Krugman, otro cuestionador de las políticas de George Bush, obtuvo el Premio Nobel de Economía el año 2008. Luego de las crisis financieras y el descrédito de los programas neoliberales, grupos alternativos construyeron paulatinamente lo que se podría llamar el programa de una globalización distinta. Este programa tiene un fuerte contenido ambientalista a través de las exigencias para que se cumpla el protocolo de Kioto, que postula la reducción de las emanaciones contaminantes. Además, está compuesto por el Tobin Tax, que es un impuesto a los capitales especulativos. Las peticiones para que se democratice el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, campañas por reducción o anulación de la deuda externa, la exigencia para que se hagan efectivos los antiguos acuerdos por los cuales los países desarrollados se comprometieron a transferir en forma de cooperación al menos 0.7% de su PBI para el desarrollo de los países pobres, la eliminación del dumping internacional que promueven los países ricos, la promoción del denominado comercio justo y la creación de un Consejo de Seguridad Económica. Y a partir de esa época, todos los años se realizan dos reuniones paralelas. El Foro Económico Mundial, en la localidad suiza de Davos, impulsado por una institución privada que tiene asiento en Ginebra, tiene como miembros a las 2.000 empresas más grandes y con mayor crecimiento del mundo. Y el Foro Social Mundial, organizado por redes de organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales de nivel internacional, se ha descentralizado y ahora se realiza simultáneamente en diversas ciudades de África, Asia, Europa y América Latina. Claro, en los últimos 2 años se ha desactivado por efectos de la pandemia que todos padecemos. Y en los últimos años la Federación Rusa ha venido convocando al Foro Económico Internacional de San Petersburgo. El más reciente se realizó en mayo del 2018. Asistieron delegaciones de 62 países y presidentes y gerentes de las 146 mayores empresas occidentales. Esa es la historia. El nacimiento, el auge y yo diría la agonía del neoliberalismo. ¿Y qué va a pasar en el futuro? No lo sabemos. Bueno, pues hemos hecho esta ligera revisión, este ligero recuerdo del neoliberalismo y pues
Dejo de compartir pantalla. Dejamos de compartir pantalla. Vamos a ver. Y nos despedimos. Como de costumbre, los espero en mi próxima exposición. Adiós y que les vaya muy bien.